A los fines de esta ley, el artículo 4 de ese proyecto establece que a los fines de esta ley se establecen las siguientes definiciones: fascismo, postura ideológica o expresión basada en motivos de superioridad racial, de origen étnico, social o nacional, y en fin, una serie de calificativos para calificar lo que es el fascismo, cuando ya nosotros hemos visto desde siempre que el fascismo no es más que un movimiento político y social totalitario, ¿ok? Que eso se desarrolló a mitad del siglo pasado en Italia. Ok, pero esta ley, en su artículo 4, cuando define el fascismo, que asume la violencia como método de acción política, enarbola la cultura de la muerte, denigra de la democracia. Esto es importante. Estos términos que están catalogando como fascistas, ¿no? Cualquiera de las personas que me esté escuchando o me esté viendo, en una universidad se discuten las formas de gobiernos. Y la democracia es una forma de gobierno, al igual que la monarquía es una forma de gobierno. La teocracia es una forma de gobierno. Si yo creo que la teocracia es la mejor forma de gobierno, ya me están catalogando como fascista y por lo tanto puedo atentar contra la paz del país, ergo puedo ser sujeto de sanciones impulsadas por una comisión que va a evaluar o valorar si mi conducta ha sido fascista o no. Luego la remite al Ministerio Público y luego el Ministerio Público, actúa, imputa por mi condición de fascista. Mire, si el que denigre de la democracia, ¿okay?, o el que no esté de acuerdo con la democracia es fascista, se tendría entonces que, digo yo, ¿no?, suspender, por ejemplo, las relaciones diplomáticas y comerciales con Irán, que es una teocracia. Se debería suspender también las relaciones diplomáticas y comerciales con Cuba, que Cuba no hay democracia. En Cuba, creo que la Constitución establece que es un Estado socialista de partido único. Ahí no hay democracia al tener un solo partido. Entonces, también se deberían suspender las relaciones con el Vaticano. El Vaticano es un Estado teocrático. Entonces eso me preocupa, porque esos son temas que hay que discutir. Desde luego, ya sabemos cómo es el comportamiento de algunas veces del gobierno y qué conductas son catalogadas como violentas y qué no, y cuáles no. Eso, por supuesto, que me tiene que preocupar. Fíjense ustedes, las disposiciones de esta ley son de orden público. En caso de duda, en su interpretación, se adoptará aquella que más favorezca la garantía del derecho humano del pueblo a la paz, la convivencia y la tranquilidad pública. La pregunta que nos debemos hacer: ¿es la tranquilidad del pueblo? ¿Es la tranquilidad del poder o del gobierno? ¿Quién interpreta cuál es la tranquilidad o no? Estas son cosas, desde luego, que son preocupantes para un amante de la democracia, para un amante de las libertades, para alguien que debe establecer como garantía la convivencia en paz. Y ustedes saben cómo se debe garantizar la democracia. Eso está en todos los libros. Una democracia se caracteriza por la existencia de poderes autónomos. Pero si uno dice esto, después de la aprobación de esta ley, ya estoy atentando contra la democracia, porque no es el mismo concepto que maneja el régimen o el gobierno. Y no se pongan bravos si me refiero al régimen, porque el régimen es el sistema de gobierno, ¿ok? Si se cataloga como democracia, como lo está establecido en la Constitución, perfecto. Pero también puede haber un régimen monárquico, puede haber un régimen tiránico, un régimen dictatorial. Es decir, la expresión régimen no es exclusivo de un modelo de gobierno. Eso es para aclarar estos términos. Mire, ya ahora, se lo digo como ciudadano,
como profesor, ¿ok? Ojalá no aprueben en segunda discusión este proyecto de ley. No, las páginas de la historia se están escribiendo en Venezuela. Le pido al gobierno, Nicolás Maduro, a las instituciones que están establecidas en el país, no den ese paso. Un paso muy parecido a este se dio en tiempos de Hitler, en tiempos del verdadero fascismo, ¿ok? En tiempos donde se denominaban aquellos juristas que le dieron como un marco de legalidad a todas las arbitrariedades y desafueros del fascismo o del nazismo, ¿ok? Se le denominaron en aquellos momentos juristas del horror, que le dieron un marco jurídico a todas las actuaciones del gobierno de Hitler. No demos este paso, no es necesario. Ustedes están haciendo muchas cosas, por supuesto, que contravienen la Constitución, contravienen la paz, y va precisamente para garantizarse a ustedes la estabilidad. Se lo digo como ciudadano, no es necesario que den este paso para que sigan haciendo lo que vienen haciendo, que ustedes saben, muchas de las cosas que ustedes hacen contravienen disposiciones constitucionales, y más allá que constitucionales, de derechos humanos o de tratados que velan por los derechos humanos, tratados que son suscritos y avalados por la República de Venezuela. No hace falta que aprueben esta ley. Se los pido como docente, se lo pido como profesor, se lo pido como ciudadano que está luchando precisamente por los derechos de los venezolanos. El exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Carabobo destacó que de aprobarse este proyecto de ley podría dar lugar a la autocensura, violentando así principios básicos de una democracia. La Constitución establece la libertad de expresión. La expresión, claro, sujeta a responsabilidades posteriores, pero no previas. Ahí se va a crear una comisión de censura prácticamente, que es la alta comisión que está establecida en ese proyecto de ley. Pero tampoco tendríamos derecho a protestar. ¿Por qué? ¿Qué dicen los primeros artículos? Esta ley tiene como objeto procurar la convivencia pacífica, en paz del pueblo. Mire. El pueblo tendrá paz cuando tenga sus necesidades cubiertas, no porque alce su voz en contra de algo que es normal en cualquier democracia, alzar la voz en contra de alguna política gubernamental. El pueblo tendrá paz cuando vaya a un hospital y pueda ser atendido. El pueblo tendrá paz cuando exista grandes aparatos industriales donde pueda conseguir empleo. Es decir, el pueblo no adquiere la paz con instrumentos legales que coartan las libertades. Aurea alertó que este instrumento presenta definiciones conceptuales abiertas y de interpretación arbitraria. En Carabobo, Ruth Laverde, BPI TV.